Las malas decisiones tienen consecuencias, ¿no? Hay políticos que lamentablemente han usado estas plataformas del voto para proponer discursos de odio, discursos que atentan contra otras personas. Y bueno, yo creo que ahí hay un llamado a la reflexión, ¿no? Cuando tú vas a ir a votar, tú estás siendo parte de una decisión colectiva que tiene consecuencias. Y eso creo que la gente lo tiene que tener también claro. Creo que una gran forma de ver cómo va a ser un gobierno, cómo se proyecta ese gobierno, comienza en la campaña. Ese primer paso, esa primera conversación de los candidatos con las personas, con los ciudadanos, dice mucho y no siempre somos tan conscientes de eso. Tú trabajas en esto, tú haces vida en esto y eres de las personas que conscientemente habla con los candidatos para decirles, oiga, esto que estamos diciendo hoy tiene que ser una realidad en el futuro. Bienvenido, Luis Peche Arteaga, a Un País Libre para Mis Hijos. Muchísimas gracias, Denis, por la invitación. Y sí, bueno, podemos profundizar mucho sobre este tema porque hay tela para cortar, ¿no? O sea, esa relación entre, bueno, político y asesor, entre candidato y consultor, pues obviamente siempre es una relación que tiene sus más y sus menos, pero que siempre debe estar llevada por, primero, la franqueza, ¿no? De nada me sirve a mí, de nada le sirve al candidato una persona que le mienta constantemente, o que no sea claro solamente por complacer caprichos o por, sí, digamos, por atender lo que el candidato, la persona, el político siente que está bien, sin filtros, ¿no? O sea, siempre tiene que haber como, digamos, un proceso de pensar lo que se va a decir, porque al final, como tú bien dices, ¿no? Esas palabras tienen que convertirse en acciones. Y si hay algo que define un político, y lo más sagrado para un político es su palabra, ¿no? Así que sí, es una relación que es muy interesante. A mí me encanta, obviamente, como que explorar esa relación. Hay personalidades, personas con las que uno trabaja que, bueno, son más cercanas, más lejanas, etcétera, pero siempre, digamos que eso que trasciende es la franqueza en esa relación, ¿no? Luis, cuando vemos a los políticos en campaña, hay muchas frases alrededor de eso, digo frases desde los ciudadanos, ¿no? Como todos llegan a prometer y después no cumplen, ahora sí aparece y después no, y, todos han prometido eso. Ese ejercicio de contarle a las personas que soñamos como candidatos, pues yo no soy candidata, pero que Claro. sueña el candidato, eh, pues además de tener mucha responsabilidad, debe hacerse con conciencia. Sí, ahí pasa que, bueno, siempre hay como límites, ¿no? Que uno debe enmarcar al momento de plantear una campaña, ¿no? Ahorita mismo hay una tentación muy grande por parte de muchos políticos de, en ese afán de salirse de la caja, porque evidentemente hay un desgaste de los sistemas democráticos alrededor del mundo, no solo en Venezuela, no solo en Colombia, sino a nivel regional y mundial, podría decir yo. Pues hay mucha tentación por buscar diferenciarse, ¿no? Por buscar decir, yo no soy como ellos. Yo creo que la fama se ha ganado en cierto punto, o sea, hay un trasfondo por el cual la gente ha dejado de confiar en los políticos a nivel mundial, pero también hay que pensar en qué tipo de antídotos se está tomando para remediar esta enfermedad que está diagnosticando la población, ¿no? Hay muchos momentos en los cuales las personas, bueno, yo voy a votar por el que menos se parezca a los políticos y llegan personas que cuando revisa sus perfiles o lo que proponen, eh, por gritar más o por decir, digamos, sí, las cosas de una forma como con menos filtros pudiese decirse, pues
hay consecuencias que, bueno, cuando lo pones en la práctica, pues son políticas que incluso pueden perjudicar a la propia población y demás, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que allí siempre hay un tema de que también al uno ejercer la participación política con el voto, uno debe intentar hacerlo de una forma informada, ¿no? Eh, claro, ahí hay una responsabilidad del político y del asesor de buscar captar la atención de la gente, ¿no? Hay países donde hay muchísimos políticos, muchísimos candidatos luchando, sobre todo en esta era de la información, en la cual tú tienes millones de fuentes a las cuales acceder y tú vas al teléfono y quieres quizás distraerte de un día pesado. O algo por el estilo, y quizás no quieres voltear a ver todo lo que están diciendo en política, ¿no? Quizás ni siquiera quieres ver nada que tenga que ver con política. Entonces allí hay un límite y hay digamos, una competencia por captar atención. Claro, la otra parte de la balanza es la de la población. Cuando tú vas a ir a votar, tú estás siendo parte de una decisión colectiva que tiene consecuencias. Y eso creo que la gente lo tiene que tener también claro. Lo tiene que tener claro, pero se le olvida. Algunos un poco más convenientemente que a otros, pero a la gente se le olvida la responsabilidad del voto. Yo tuve una conversación con una persona a la que quiero mucho, que se nos subió el tono Qué bien. hablando sobre eso, pero yo le decía, el voto es una responsabilidad, no es solo responsabilidad del candidato cumplir o no. Es tu responsabilidad como ciudadano, como votante, de investigar, tú lo decías ahorita, de, oiga, ¿qué está diciendo este? ¿Qué propone? ¿Que estamos de acuerdo realmente en lo que él propone? No tenemos que estar de acuerdo en todo con los candidatos, pero ¿qué es lo que más se parece a mí o lo que más se acerca a mí? A lo que necesita el país. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad a la hora de votar y se la echamos al otro. Sí, y allí hay como distintos niveles, ¿no? El primero es el acto en sí de ir a votar. O sea, hay una responsabilidad en el mero hecho. Hay muchas personas que lo dan por sentado y dicen, no, yo para qué voy a ir a votar si total ya, o sea, o no va a pasar el que a mí me gusta, o sí, no, ¿para qué? ¿No? O sea, como dejar por sentado y al final allí hay un fallo porque estás delegando esa responsabilidad en otras personas que, bueno, al final van a decidir por ti, ¿no? En el sistema y en la posibilidad de poder ejercer el voto y que ese voto valga, no debería haber ningún tipo de discusión mental sobre decidir o no. Sobre todo, bueno, en mi caso, vengo de Venezuela, un país en el cual se perdió por completo el valor del voto. Tú lo conoces muy bien, Denise. Es doloroso ver como hay también otros países donde teniendo la oportunidad de poder votar y teniendo una gran cantidad de opciones, las personas lo dejan a un lado y lo dan por sentado y dicen, no, ¿para qué? O sea, no tengo mejores cosas que hacer hoy, ¿no? Entonces, ese yo creo que es como la primera reflexión. Luego, en un segundo lugar, y como tú muy bien dices, creo que hay una responsabilidad sobre por quién votar, ¿no? Hay países donde en este momento, lo conversaba con un grupo de amigos también hace unos días, pareciera que en estos países donde hay procesos de segunda vuelta, es como que pasan los dos peores, los dos extremos, y es como las elecciones se polarizan de una forma con dos personalidades fuertes o dos personas que lo que hacen es chocar entre sí. Y bueno, al final también un llamado es que hay más opciones, ¿no? Hay un llamado también para revisarse qué está pasando con el resto del espectro político que no logra ni siquiera voltear las miradas o generar una propuesta que incluya a las personas sin que sea una propuesta que genere choque, que genere, digamos, espacios de confrontación tan fuertes. Porque bueno, al final sí estamos viendo en muchos países de Latinoamérica y del mundo cómo cada vez hay más, primero políticos tentados a radicalizarse porque entienden que hay una base de votantes y hay un público al que le están llegando con ese discurso. Y en segundo lugar, personas que se sienten atraídas hacia ello, ¿no? Y eso tiene consecuencias graves, ¿no? Tiene consecuencias en términos de cuando la política deja de ser política y pasa a ser escenario de otras cosas, de violencia y demás, que es justo donde no queremos que llegue. En eso que acabas de mencionar, hay algo que me parece que es fundamental en esa conversación en campaña con el votante em, y es que ese ejercicio se ha radicalizado. Sí. Y, y sí, lamentablemente en muchos casos hemos visto que en la segunda vuelta quedan los dos peores,
podría ser diferente teniendo muy buenas opciones, porque Sí, llegas a una primera vuelta fortalecido. O sea, digo, fortalecidos como democracia, ¿no? sí, Digo, claro. llegas a una primera vuelta con opciones muy valiosas. Y en ese mismo ejercicio de radicalización, como que el que grite más, el que pegue más duro, es el que va agarrando fuerza. Sí. Y terminan pasando las peores dos opciones, las más extremistas, normalmente. O sea, es lo que hemos La estado tendencia, viendo, es la es la tendencia, tendencia. exacto. Eso no es culpa del candidato. Yo sigo insistiendo con eso. Ahí hay una cuota también de responsabilidad de la gente. A mí no me gusta poner a la gente en el primer lugar de estas responsabilidades o algo por el estilo, porque al final allí están los líderes y allí está como que la cuota principal de quien quiere ejercer el liderazgo. Pero sí creo que dentro de la lista de corresponsables sí hay cierta cuota allí para las personas que teniendo un abanico de candidatos, teniendo un abanico amplio de opciones de personas que pueden ser aptas para gobernar, para asumir esa responsabilidad, pues se van por otras alternativas que, bueno, traen, al final pueden traer caos a los países, ¿no? Lo estamos viendo en varios países de la región como las malas elecciones de gobernantes llevan a los países a crisis políticas internas muy fuertes, ¿no? No quiero hablar de quizás de Colombia, puedo hablar de por lo menos del caso de Perú. Perú es un país que ha tenido, si mal no recuerdo, son 10 gobernantes en 10 años. 6 gobernantes en 10 años, no recuerdo cuál es la cifra exacta, pero muchísimos presidentes en un periodo corto de tiempo. Pero además, no sé, voy a pecar, voy a decir un porcentaje, o mejor no digo porcentajes, pero ¿cuántos están presos? Claro, sí, sí, y allí está la consecuencia, ¿no? Por corrupción, malversación de fondos, por violar la constitución en múltiples formas. Quien hoy gobierna Perú es una presidenta, la presidenta probablemente peor valorada del mundo, con de entre 3 y 5% de Le tenemos aprobación. competencia al presidente. Bueno, hay obviamente que le compiten, pero te habla también de esa falla del sistema, ¿no? Bueno, al final, afortunadamente, este país, por ponerte este ejemplo, Perú, pues tiene un sistema de instituciones que han sabido resistir y mantener como que, digamos, los pilares de la democracia activos y allí sosteniéndose, pero te habla también de, bueno, por quién está votando la gente, a quiénes está eligiendo y, bueno, qué tan sostenible es eso en el tiempo, ¿no? Hemos visto campañas bien ejecutadas y hemos visto campañas que son un absoluto desastre. Para el que entiende un poco más de cómo funcionan, pero hay personas a las que les llama la atención esa campaña. Hemos visto campañas llenas de violencia, hemos visto campañas llenas de agresividad en el discurso, hemos visto campañas donde mientras peor hablemos del otro candidato, mejor. Sí. Y creo que deberíamos exigir campañas más limpias. Yo creo que tiene que haber en algún momento tiene que haber una conversación sobre lo que los políticos están comunicando. Yo creo que allí o sea, a veces esos discursos de odio tienen consecuencias. Lamentablemente lo tuvimos que vivir en Colombia. Y bueno, es un caso doloroso para todo ese país. Pero en Colombia todo el caso de Miguel Uribe, cuando revisas, digamos, hacia atrás, unos meses atrás, lo que estaba pasando alrededor de los discursos en su contra, los llamados, las acusaciones en su contra que llegan a un punto en el cual, bueno, es imposible, digamos, no conectar el punto A con el punto B, ¿no? Y es lamentable porque al final, cuando nos vamos de la política, al final terminan las campañas, todo pasa, gana uno, pierde el otro, pero al final todas estas personas son seres humanos que tienen sus familias, que tienen sus vidas, que tienen sí, sus seres queridos. Y no hay nada más triste que ver una familia rota por sencillamente el hecho de que bueno, esta persona, un papá, un padre de familia, un esposo, quiso incidir en lo público y buscar generar cambios, que quizás, bueno, no sé, para algunas personas no era la mejor alternativa, pues la verdad es que la forma para reconocerlo y dirimirlo es con el voto, con esa, bueno, en el caso de ese partido, el Centro Democrático, eran con encuestas, que se iba a decidir, etcétera, pero hay mecanismos democráticos para llevarlo a cabo.
hemos visto cómo estos discursos están llegando a un nivel de violencia que es muy preocupante. Candidatos que abiertamente dicen prácticamente vamos a eliminar al contrario, ¿no? Ya no es el eliminarlo como un tema retórico, decir que bueno, van a quedar sin representación en las instituciones, qué sé yo, no. Están hablando, llegando al punto de que estamos hablando de eliminación física del contrincante y eso es muy preocupante porque en efecto una de las cosas que tiene el liderazgo es una responsabilidad para las personas que lo eligieron, ¿no? Y bueno, yo coincido plenamente contigo en el hecho de que hay que hablar sobre qué límites se están traspasando con relación al ejercicio de la política, porque si hay algo que debía ser la política, pues es el centro en el cual, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, lo hablamos y bueno, yo tengo tantos votos, tú tienes tantos votos, pasó tu propuesta o mi propuesta y ya está, y se sigue adelante como país. Pero se están llegando a unos límites en los cuales ya está, bueno, lamentablemente vulnerándose lo más sagrado inclusive que es la vida, ¿no? Yo tengo un lema cuando he trabajado en campañas y es que hay que cuidar al candidato a veces hasta del mismo candidato. Porque en medio de la euforia, en medio de la situación, en medio de la crisis, pues tú lo decías ahorita, pues son humanos, son personas con familia, con seres queridos, con amigos, pues son nuestros primos, los tíos, ¿sabes? Em, y en medio de esas situaciones tan complejas, a veces dicen cualquier barbaridad, como que no son tan conscientes de lo que están diciendo. Y es ahí donde un buen asesor, donde una buena compañía, donde un buen equipo de trabajo le dice, oiga, cuidado, oiga, esto no lo podemos publicar. Por más de acuerdo que estemos en que queremos hacer ciertas cosas, hay cosas que no se deben decir, porque no se pueden hacer. Yo he tenido la fortuna y creo que esta anécdota calza perfectamente con lo que estás comentando. Yo he tenido la fortuna de trabajar con buenos políticos en mi ejercicio profesional. Tengo uno que, de hecho, hablando sobre este tema, él me comentaba que llegó un momento, este es un político venezolano, que llegó a tener como altos índices de popularidad y aprobación en Venezuela. Y a ese político, cuando estaba en la cresta de la ola, por decirlo de alguna forma, lo llama otro político de generaciones anteriores, ya de estos los que llaman zorros viejos, personas que tienen muchos años en política, y le dice, mira, ven para acá, yo te voy a dar un consejo. Tú ahorita estás aquí, ¿verdad? O sea, y eso es una tentación muy grande para hacer y para ejecutar y para pensar que tienes, digamos, el poder tomado por las manos, ¿no? Esa aprobación y ese sentimiento de euforia y ese amor va a pasar. Eso va a pasar. Y eso es lo único seguro que yo te puedo decir a ti. A ti no te van a amar por siempre. Va a haber un momento en el que muchas, por no decir todas, o buena parte de esas personas que hoy te están apoyando, e incluso en algún punto endiosando, porque pasa mucho en esas relaciones con los políticos en los cuales tú los pones en un pedestal muy arriba, que se va a desgastar, se va a ir. Y entonces esa ola va a bajar y tú vas a estar aquí. Lo que importa tanto aquí como aquí es que tú seas coherente con lo que tú crees. Porque al final lo que tienen los políticos es su palabra, es esa forma de ejercer lo que promete, lo que dice que va a hacer, lo que lo mueve. Porque bueno, al final cuando tú entras en este mundo de lo público, hay cosas que te mueven, ¿no? O sea, hay candidatos que toman la bandera de la corrupción. Yo voy contra la corrupción. Yo voy porque, bueno, la defensa de los derechos humanos. Yo voy a arreglar la economía, lo que sea. Pero al final lo importante es ser consecuente con esa palabra a lo largo de los años. También hay infinidad de ejemplos de lo contrario, de personas que, bueno, hoy defienden, bueno, no sé, el libre mercado todo lo que da y después como ya no es popular el libre mercado, pues entonces estoy defendiendo la estatización, no sé, la expropiación, lo que sea, ¿no? Y bueno, al final eso desgasta. O sea, eso puede ser que, bueno, tú oportunistamente veas que te sirve en este momento, pero en el mediano y largo plazo eso tiene consecuencias, porque al final, más en esta era, todo queda grabado, todo queda como una reseña, en texto, en papel, en lo que sea, algo queda de eso. Y bueno, es importante ser congruente con lo que tú profesas, ¿no? Hablemos de oportunistas, ya Dios, que los vamos. mencionas. Em, Dios mío,
por dónde empezar esta parte de la conversación. Somos venezolanos. Y así como hemos estado en esta conversación hablando de los discursos de odio, de los discursos subidos de tono, en Venezuela tuvimos a uno de los reyes del discurso bonito en cierto momento, en la primera campaña y Hasta la un segunda. poco más sutil los primeros años. Pero todo era mentira. Sí. En Venezuela tuvimos a una persona que literalmente con la palabra logró conquistar a muchísimas personas, a millones de personas. Sí, sí. Hugo Chávez logró lo que no había logrado ningún político en Venezuela. Sí. Pero todo era mentira. Pero engañó a mucha gente. Acá es donde entra esa corresponsabilidad que tú decías ahorita, de los ciudadanos tenemos una responsabilidad de votar informados, pero hay unos personajes como este que le preguntaban en campaña como tú vas a expropiar, no, y tú vas a cerrar canales, no, Sí. y tú vas a hacer esto, no. Chávez, a diferencia de otros candidatos, tal vez no vamos a profundizar tanto en eso, pero podemos tocarlo. A diferencia de otros candidatos, sí engañó a la gente. Sí. Yo creo que allí es difícil, ¿no? Porque siempre surgen este tipo de liderazgos carismáticos pueden surgir este tipo de liderazgos carismáticos que se llevan por delante todo, ¿no? O sea, en el sentido de que es muy difícil contenerlos en el terreno de la palabra, en el terreno de las campañas políticas, porque son muy hábiles. Chávez era muy hábil a la hora de defender sus ideas, aunque que fuesen equivocadas y no ayudaran al norte del país. La verdad es que sí era muy hábil defendiéndolas y bueno, logró convencer mayorías de forma sostenida por lo menos durante una década, ¿no? Eh, ¿Qué pasa allí? Yo creo que o la gran arma con la que cuentan los países, el gran antídoto, por decirlo de alguna forma, son las instituciones, ¿no? Lamentablemente nosotros en Venezuela vivimos el desmantelamiento total de las instituciones que podían contener este avance sostenido que tuvo Chávez arremetiendo contra el poder judicial, contra el poder electoral, contra el poder legislativo. Era una forma en la cual esa separación de poderes se fue borrando poco a poco. Y somos como, lamentablemente, somos el mal ejemplo, ¿no? En este momento. Somos ese ejemplo de cómo un autoritario puede avanzar e ir atropellando todo. Quizás, bueno, en algunos momentos fue más rápido, en otros momentos fue más lento. Metía el freno cuando tenía que meterlo, pero en otros momentos aceleraba y se llevaba por delante lo que había que hacer. Pero perdón que te interrumpa, digamos que no solo somos el mal ejemplo o sea, en relación a Chávez y en ese momento, y no solo en Venezuela o desde Venezuela, Sí. sino cómo eso se replicó en la región. Sí, claro, al final muchos políticos se dieron cuenta de que esa forma de comunicar vehemente y demás, y hablando de culpar a las élites, de que las élites no estaban respondiendo a lo que respondía el país, un país que estaba siendo desatendido, que bueno, quizás en cierto grado habían cosas que podían revisarse porque podía tener puntos allí de razón, y por algo se identificó mucha gente con ese discurso, ¿no? Pero eso no justifica lo que sucedió después, ese desmantelamiento que pasó. ¿Cuál es la diferencia de Venezuela con el resto de países de la región? Que en buena medida estos países lograron preservar, bueno, a muchos luchando centímetro a centímetro, pero lograron preservar sus constituciones, lograron preservar su poder judicial, lograron ponerle freno a lo que se le ponía freno, por lo menos hasta el caso de México, ¿no? En México había mucha preocupación sobre qué iba a pasar con López Obrador. Y hubo muchos intentos, muchos momentos en los que él hablaba de su reelección y de que él tenía que ser una constituyente y demás. Y de una forma u otra las instituciones lograron sostenerse y bueno, hubo una alternativa, una alternabilidad, ¿no? Bueno, una candidata de su mismo partido, bueno, es harina de otro costal, pero logró salir del poder, Pero es otra ¿no? persona. Es Sí. otra persona y se dio una alternabilidad allí, ¿no? El sistema aguantó, las instituciones resistieron. Entonces, sí somos un mal ejemplo en ese sentido, lamentablemente. Bueno, eso es un tema del que podríamos hablar largo porque, bueno, fue un proceso sostenido y en el cual se fueron yendo poco a poco esas instituciones. Pero lo importante es que, bueno,
hoy como los venezolanos pues siguen luchando y seguimos luchando por recuperar esa democracia y esas libertades, pues los países que cuentan con esa separación de poderes y con esa institucionalidad, creo que es un buen momento para valorarlas, para entender que esas instituciones están allí protegiendo, bueno, las cosas que como ciudadanía se han venido ganando, porque la democracia, te pones a pensarlo, es un modelo que tiene menos de 100 años, o sea, no es un modelo que tiene, claro, nosotros la entendemos como toda la vida porque es lo que hemos vivido. Bueno, yo no, yo no, yo lo he visto como No sé externo en qué otros decirte países. sobre ti. Nosotros lo hemos visto quizás como externos y demás en otros países, lo que sea, pero digamos que es nuestra normalidad, por llamarlo de alguna forma, o el deber ser. Pero no es un modelo tan viejo, así que hay que preservarlo y cuidarlo. ¿Cuántos años tienes, Yo Luis? tengo 30 Tienes añitos. 30 años. Sí, Estabas muy sí, chiquito. sí, sí. Claro, no conoces lo decías ahorita, conoces de otros países, Claro. pero en Venezuela no. De mis primeros recuerdos de mi vida, o sea, vinculados obviamente a todo ese tema, hay dos. El primero, yo recuerdo a Chávez en el balcón del pueblo en una de esas alocuciones y demás, en uno de sus primeros años. Y el segundo, pues, es este tema del 11 de abril de 2002, cuando, pues, intentan derrocar a Chávez. Hay como sí, un intento de golpe de Estado que no prospera. Y imágenes de mucha violencia política, ¿no? O sea, yo lo que sí siento que he vivido toda mi vida es en un ambiente de mucha violencia política. O sea, de cómo se fue sustituyendo todos estos mecanismos de lo que hemos venido hablando, que es la política como tal, la búsqueda de conversación, negociación, espacios para dirimir las diferencias, cómo se fueron sustituyendo por otras cosas. Por, bueno, si tú no estás conmigo, vas preso. Si tú no estás conmigo, te vas del país, vas exiliado. Entonces, es complicado asumir eso, pero es lo que he vivido, porque bueno, es la normalidad, lamentablemente, que nos ha tocado como venezolanos, ha sido eso. En varios episodios hemos tocado el tema de la importancia de los jóvenes en la política. Y hemos hablado de los mitos alrededor de los jóvenes, cosas como que a los jóvenes no les interesa la política, em, los jóvenes no entienden la política, mm, están distraídos en otras cosas, ¿no? Y parte de lo que pasa también en, en, en relación a los jóvenes con la política es que, pues, obviamente todo lo que acabo de decir es mentira. La- Sí les interesa, sí, están súper pendientes, sí están enterados, sí la entienden, sí. Pero sí hay no sé cuál es la palabra correcta, pero mm, sí he visto que algunos jóvenes, por no conocer toda la historia, defienden lo indefendible, Claro. defienden cosas que tal vez no tienen tan en el radar integralmente hablando. Y tú acabas de mencionar un hecho súper importante en Venezuela. Sí. Y yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando tal vez no lo sepan, pero cuando hubo el intento de golpe de Estado contra Chávez, uno de esos momentos más duros de violencia en el país se vivió en Puente Llaguno, Claro. donde había personas del gobierno y adeptas al gobierno disparándole a los manifestantes. Dentro de esos que estaban disparando estaba el que hoy se hace llamar el presidente de Venezuela, porque ya sabemos que no lo es. Sí. Maduro era una de las personas, hay videos, no es algo que se nos ocurrió, que nos contaron. Sí. Hay videos de Maduro disparando desde Puente Llaguno a las personas. Sí. Y hay muchos jóvenes que no lo tienen tan claro. Tú tienes 30 años. ¿Qué piensas de eso y qué te gustaría decirle a esos jóvenes? Yo creo que ahí hay una relación que va en dos direcciones, ¿no? Lo primero es que muchas veces eso primero que comentabas de, no, es que a los jóvenes no les interesa la política o eso no lo entienden. O quizás es un poco subestimar la capacidad de los jóvenes que a la hora de la verdad, cuando llega ese día de la votación,
el voto de ellos vale lo mismo que vale tu voto. O sea, al final allí la democracia es un sistema en el cual es uno, una persona, un voto. Entonces, yo creo que es un error gigantesco siempre estar asumiendo, primero, que los jóvenes son o ignorantes o desinteresados y demás, porque si son ignorantes, pues te toca enseñarlos tú como líder. Si están desinteresados, pues te toca hacer que les interese la política. Tú eres el que está fallando como líder si tú estás percibiendo que el problema está allí y por ende no te vas a acercar, ¿no? Entonces, allí hay un primer llamado de hay que acercarse a los jóvenes porque ellos son votos al igual que una persona de 65 años y además el voto de la persona de 65 vale lo mismo que el de la persona de 18, ¿no? Entonces esa es una primera dirección. Yo creo que en segundo lugar, sí creo que últimamente ha habido una tendencia y revisando, hace un par de días veía unos estudios sobre España, por ejemplo, sobre hacia dónde está yéndose el voto del votante entre 18 y 24 años hacia los extremos, completamente. Pasa que esa edad normalmente, cuando uno está recién llegado a la adultez, pues uno es más pasional, digamos, ¿no? Y uno muere ahí por las causas y demás. Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad también de cómo atender esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué están llegando tanto esos discursos a esas personas? ¿Será porque están atendiendo sentimientos que el resto de políticos no les está llegando? Porque bueno, ahí tiene que haber un razonamiento detrás del por qué esas personas reaccionan tan bien a estos discursos o piensan que esa es su verdad o piensan que están yendo hacia allí. ¿Qué está pasando allí detrás, no? Parte de los equipos de campaña también estudian cuáles son los sentimientos asociados al momento político, ¿no? Y hay, bueno, sociedades en las cuales, bueno, reina el miedo o reina la esperanza y a partir de allí tú comunicas, ¿no? Pero yo creo que allí hay una responsabilidad para los equipos que hacen política. Y bueno, por último, también allí, como te he venido mencionando, pues también hay una responsabilidad ciudadana. Y eso no se puede eximir. O sea, en el momento en el que tú defiendes una idea y demás, es tu responsabilidad informarte sobre lo que estás defendiendo. Después no hay excusas. Es decir, no, pero es que yo no pensaba que esto iba a ser así. Había información y habían fuentes para tú poder llegar a esas conclusiones. Normalmente pasa que en una campaña está el político y está su detractor. Escucha las dos partes. Yo creo que una responsabilidad mínima es no quedarte con una versión de los hechos, porque al final, bueno, es una responsabilidad que si tú vas a fijar postura, por lo menos escucha qué están diciendo del otro lado, para, bueno, a partir de ahí formar un juicio propio, ¿no? Esas serían como las cosas que yo diría. No es fácil en este momento, como comentábamos al principio de la entrevista, competimos con, primero, un umbral de atención que cada vez es más corto, entonces hay como menos tiempo para poder captar la atención de las personas, tienes menos tiempo para decir lo que quieres, y segundo, pues bueno, un desgaste natural de la política y de los políticos que hacen que las personas quieran voltear hacia otro lado, y normalmente esos lados pueden ser cuestionables, ¿no? O pueden llevarnos a caminos cuestionables. No vamos a decir nombres, ¿no? No vamos a mencionar. He intentado no entrar en nombre. Yo sé. Pero sí es muy importante que la gente investigue. Eh, Desde lo básico que es el plan de gobierno, sepa qué le están prometiendo. De verdad no, o sea, eso de voy a votar por el que me dicen o por el contrario porque sí, está más que demostrado que no funciona. Sí. Que como ciudadanos, nuestra responsabilidad es entender qué está pasando y es leer. El famoso hay que leer aplica total y completamente a los momentos de las campañas, Sí. porque la gente no lee. Si no quiere leer, hay videos, vea los videos de su candidato o el que usted cree que es su candidato, pero no solo en el momento de la campaña, eche un poquito para atrás, ¿de dónde viene? ¿Qué ha hecho con su vida? Sí. Creo que no se nos puede olvidar eso, porque nos estamos haciendo mucho daño con esa irresponsabilidad. Y estamos en la generación, o sea, esta es la generación en la que más fácil ha tenido informarse en la vida. O sea, la cantidad de formas que tú puedes tener para informarte sobre lo que ocurre es demasiado grande. O sea, el que no quiere informarse hoy es sencillamente por decisión. Y allí hay que ser, digamos, muy tajante, porque es la verdad. Al final, así, o sea, hoy tienes
miles de ventanas que puedes abrir y hay, bueno, medios que son más de izquierda, medios que son más de derecha y te van a contar tu verdad. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, poder informarte un poco de todas las versiones, ¿no? Si no, pues bueno, por lo menos infórmate de lo que está diciendo tu candidato que va a hacer. Llega a la profundidad de la persona que tú estás confiándole tu voto, que es el momento en el cual tú estás ejerciendo la democracia, porque ahí es donde tú estás diciendo, bueno, yo quiero que esta persona tenga el poder. Y entre muchas personas que toman esa decisión, es un proceso muy bonito si te pones a pensarlo, ¿no? Porque al final es eso, es un proceso en el que todos somos iguales y todos le designamos a una persona esas riendas, ¿no? Así que sí, ahí hay una posibilidad, o sea, una decisión de querer informarte y bueno, ojalá más personas pues tomen decisiones conscientes a la hora de votar, porque bueno, las consecuencias las podemos ver en múltiples países con, bueno, los caminos a los que puede llevar un mal voto. Tenemos muchos botones para decir, para muestra un botón hay muchos botones. Sí, yo sé. Y hablamos ahorita de las dolorosas consecuencias Sí, de los discursos de odio y hablamos de un caso tan triste como el de Miguel Uribe sí. y, y hemos hablado de Hugo Chávez y hemos hablado de Maduro y hemos hablado de la región. Mm, pero a veces sigue siendo medio etéreo porque para la gente es como, no, pero eso fue cuando Chávez Claro. o eso es en Venezuela. Y esa fractura que sufre la democracia cuando el discurso está sacado de contexto Sí. por el candidato, no por la gente. No es porque, ay, la gente no entendió, es porque a propósito lo hicieron así. Nos está costando mucho. Sí, ahí, sí, al final las malas decisiones tienen consecuencias, ¿no? Hay políticos que lamentablemente han usado estas plataformas del voto para proponer discursos de odio, discursos que atentan contra otras personas. Y bueno, yo creo que ahí hay un llamado a la reflexión, ¿no? O sea, hay un momento en el cual tenemos que pararnos a pensar, bueno, ¿a quiénes estamos eligiendo? O sea, porque siempre está, uy, ¿cómo llegó ese man al poder? O, ¿por qué llegó esta persona? Bueno, porque la gente lo votó. La gente lo votó porque llegó el momento en el cual llegó a la segunda vuelta y bueno, estaba, bueno, un corrupto y un borracho peleándose por el poder. Y era, pero bueno, si habían 14 opciones, ¿por qué llegaron estas dos, no? Lo hemos visto en infinidad de países últimamente y lamentablemente que en un abanico de personas que tienen las capacidades, que tienen la forma de llegar a una presidencia porque se han preparado para ello, porque tienen el bagaje, porque tienen el recorrido, la experiencia en gestión pública, para asumir esa responsabilidad, al final se escogen opciones que no son las ideales, ¿no? Y yo creo que objetivamente hablando no son ideales porque cuando les revisas desde el currículum, su lista de declaraciones, lo que han hecho con su vida, dónde han estado, en qué conflictos se han metido, los revisas y es como, no, esta persona no puede, o sea, bueno, quizás puede ser diputado algún día porque, bueno, tiene un liderazgo allí natural, qué sé yo, y representa a un grupo de personas. Pero la presidencia de la República, un espacio que normalmente debería ser para unir personas, para llegar a mayorías y demás, es complicado, ¿no? O sea, y bueno, sí, lo hemos visto lamentablemente cada vez en más países cómo van llegando opciones que eso, apuestan desde por propuestas inviables hasta, bueno, lo que hablábamos hace un ratico de el uso de la violencia política contra sus enemigos, ¿no? Atentar contra esas personas que no piensan como él y, bueno, aprovecharse de esas mayorías para aplastar bueno, quienes coyunturalmente son minorías. En Venezuela hemos visto otro caso súper grave, ¿no? De, como consecuencia de ese discurso político agresivo. Y es que hemos visto hermanos denunciando hermanos. Y es que hoy tenemos presos políticos en Venezuela por pensar diferente al político de turno, que este turno ha sido demasiado largo para nosotros realmente. Pero hemos visto que el discurso ha calado en las comunidades. Entonces hay un líder comunitario que es el que, replicando el discurso, termina agrediendo a su vecino, a su hermano, a,
a su misma gente. Es que al final allí lo que pasó, y por eso somos lamentablemente un mal ejemplo, es que se generó como este ecosistema de dictadorcitos, en el cual, bueno, como esta persona lo hace a lo macro, yo puedo hacerlo a lo micro porque estoy apoyado por las instituciones. ¿Quién me va a decir a mí que yo no puedo chantajear a esta persona para que haga lo que yo digo en mi calle, en mi comunidad? Y bueno, y si no voy y lo denuncio y lo meten preso, o lo amenazan, o le quitan plata, o lo que sea. Se ha generado un modelo que más bien premia a el sapo, como decirlo de alguna forma, ¿no? A la persona que sí, pues es el leal al sistema, es el dictadorcito literalmente de su comunidad y que chantajea a los que no piensan como él, ¿no? Eso es como ya, sí, lamentablemente lo peor del modelo llevaba a lo micro, porque, bueno, nuevamente volvemos al tema humano, ¿no? Al final yo puedo no pensar como tú, pero bueno, cada quien sigue con su vida. Después de que nosotros salgamos con nuestra entrevista, todos tenemos nuestra vida y vamos a seguir con nuestros seres queridos, familia, lo que sea, ¿no? Eh, pero hay consecuencias. Hoy ya hay casi 1.000 personas en Venezuela que son presos políticos y en muchos casos, lamentablemente, luego del robo de las elecciones del pasado año, muchos fueron porque literalmente sus vecinos los denunciaron, porque sus vecinos que, bueno, les recibieron la orden de, bueno, avisen quiénes son los opositores de la comunidad y los vamos y los buscamos. Y de allí son, bueno, casi 1.000 familias que hoy están rotas, que hoy no están con nosotros, incluyendo, bueno, uno de mis mejores amigos hoy está tras las rejas, lamentablemente. Bueno, por esa persecución, porque sencillamente él, por ser periodista, por ejercer su labor y demás, pero bueno, por ejercer sus ideas también, pues a alguien no le gustó y lo metieron en una olla y hoy, pues sin juicio, sin pruebas, sin nada, lamentablemente está en una cárcel. Eso es muy doloroso porque al final son vidas rotas, son familias separadas, son amigos que sufren todos los días y bueno, es una situación pues lamentable de atender. Cada episodio es dedicado. Y podría dedicarle este episodio a muchas personas, Dios mío. A Carlos, que es pues, tu mejor amigo, que hoy está... em, a mí no me gusta decir detenido. Tengo un problema, un conflicto con la palabra detenido, porque un detenido es una persona que cumplió, que, o sea, que cometió un delito y que lo buscaron y pues tuvo una sentencia y Está secuestrado. está secuestrado. Em, Uno de mis mejores amigos también está secuestrado, es Luis Tarbay. Lo lamento. No. Em, y además de ellos, quiero dedicarle este episodio a a ese Luis Peche chiquitico, que un día vio a un Hugo Chávez en un balcón y creció pensando que eso iba a acabar, que él podía tener el derecho de votar y que su voto iba a ser tan importante que iba a cambiar la realidad de su país. Quiero dedicarle este episodio a ese Luis que creció en un país sin democracia y que, aunque hoy, por razones muy difíciles, está fuera del país, sigue luchando por el país y que trabaja para que los políticos sean mejores políticos, para que las personas que escuchen las noticias, los acontecimientos y lo que está sucediendo lo hagan desde la verdad y no desde el discurso violento que destruye familias y destruye vidas. Así que Luis, mil y mil gracias por esta conversación. Me De toca darte verdad. un abrazo ahorita que terminemos. Qué bellísimo. El abrazo no los vamos a dar, pero de verdad mil y mil gracias por lo que haces, por lo que has hecho, por aceptar esta invitación, por no desfallecer aún en esos momentos en los que queremos tirar la toalla, porque hemos querido tirar la toalla. Pero, Solamente más. pero aquí estamos. Te agradezco muchísimo el espacio y de verdad que este esfuerzo es bellísimo y espero que se mantenga porque al final estamos intentando llegar a mover conciencias, ¿no? Con nuestro testimonio. Seguiremos moviendo conciencias y trabajando por un país libre para mis hijos y no importa en el país en el que usted esté. Esta conversación es para todos.
cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestras libertades. Y como tú decías, eso que esas instituciones que para nosotros terminan siendo adorno a veces en algunos países, hay que valorarlas, porque hacen la diferencia en nuestras vidas. Así es. Muchísimas gracias, Denise.